Rituales de iniciación, bautizo social, ceremonias de bienvenida. Muchas veces las novatadas se edulcoran de esta manera y los perpetradores a menudo citan la necesidad de llevar a cabo este tipo de actividades para construir equipo, para crear vínculos e incluso para inculcar humildad en los nuevos miembros con la finalidad de establecer una jerarquía de liderazgo. Y aunque es cierto que las jerarquías en los grupos humanos funcionan, la cuestión es si es necesario aplicar algún tipo de violencia para establecer dicha jerarquía. Y si eso construye vínculos realmente y en todo caso, qué tipo de vínculo es aquel que se construye sobre una base de violencia. Hay varios estudios interesantes en distintos países y los vamos a ir viendo. Y además os voy a dejar en la descripción un libro en español que os recomiendo encarecidamente y del que voy a citar el siguiente párrafo. Las prácticas infamantes, ¿no? Es decir, las que causan deshonra, que son dolorosas, que son crueles y o humillantes y que se han aplicado a lo largo de la historia a todos los estudiantes recién llegados en las universidades europeas, deben entenderse como una búsqueda de dominación, la naturalización del abuso. Puede ser que a algunos sorprenda esta descripción, pero es que realmente las novatadas son una forma de violencia interpersonal, exactamente igual que el acoso escolar. De hecho, las novatadas pueden verse como una forma de acoso específico en un contexto grupal. Cuando hablamos de acoso, pensamos en un comportamiento destinado a causar un daño en el otro, que se va a repetir a lo largo del tiempo y que además ocurre cuando hay una relación donde se da un desequilibrio de poder. Sobre el acoso escolar tengo un vídeo específico que tienes que ver sí o sí. No obstante, el acoso también implica muchas veces influir y desafiar al otro para que realice una acción peligrosa o que al menos es sumamente inadecuada ante la amenaza de perder la aprobación de los miembros del grupo. Y esto quizá ya nos suena un poquito más a las novatadas. Lo que sucede es que hay que tener otras variables en cuenta, como por ejemplo la intención con la que se induce a una acción y la duración de dichas conductas. En todas las novatadas no tiene por qué haber necesariamente una intención dañina detrás y normalmente además se limita a una actividad concreta que no se extiende en el tiempo, aunque sí es cierto que en ocasiones hay novatadas que duran días o incluso semanas. Hay un aspecto aquí que es clave y es que la mayor parte de los que han recibido alguna vez novatadas en su vida, incluso cuando hablamos de novatadas graves, no lo perciben como algo dañino o peligroso y no lo denuncian ni lo ponen en conocimiento de nadie, seguramente porque se envuelve como en un halo de cohesión grupal de, bueno, por esto tenemos que pasar todos si quieres entrar aquí y eso probablemente contribuye a que se siga perpetuando. Antes dije que qué tipo de vínculo es aquel que está basado en alguna forma de violencia y os lanzo una pregunta. ¿Crees que el pasar por una experiencia que es dolorosa o que es humillante, infligida por miembros más mayores o con más experiencia dentro de un grupo, genera vínculos más fuertes? ¿O por el contrario hablamos de esa domesticación y sometimiento que señalaban? De hecho, hay estudios que hablan sobre que el propósito de las novatadas es crear dependencia entre los miembros del grupo con la idea de que aquellos que son sometidos a experiencias adversas terminen de alguna manera identificándose con los agresores. Seguro que todos pensamos en que cuando se vive una experiencia adversa en grupo, eso genera lazos más fuertes, pero claro, estamos hablando de una experiencia donde no hay una persona que esté por encima de otra y que cause un daño, sino que es una situación en la que todos corren el mismo peligro y tienen que sobrevivir apoyándose los unos a los otros. Es decir, tú vas a poner tu vida en manos de otros al tiempo que cuidas de la suya. Hay un autor que habla del posible carácter evolutivo en el proceso que se lleva a cabo en las novatadas, en el sentido que al integrar al nuevo miembro se promueve de alguna manera la supervivencia de todo el grupo. Esto quizá en un ámbito militar y de guerra se entiende perfectamente, pero si lo trasladamos a estudiantes universitarios podemos pensar, por ejemplo, en los equipos deportivos. Aunque estamos hablando de un fenómeno con varias facetas que no tiene una causa única o una causa, vamos a decir, específica, los conceptos psicológicos de poder, de cohesión e identificación grupal, de dominancia e incluso de defensa y de protección de posibles daños por parte de miembros ajenos al grupo, todo eso podría explicar las motivaciones de este tipo de prácticas. Pero claro, es que durante una novatada se llevan a cabo una serie de actividades que son abusivas y que podemos clasificar además en 4 categorías principales y que se pueden entrelazar. 1,
violencia física. Y aquí estamos hablando de golpear de distintas maneras, de agredir con un objeto, amenazar con un arma, quemar, estrangular. Es decir, se utiliza la fuerza física de una manera intencionada. 2. Violencia sexual. Y aquí el agresor abusa de su poder para conseguir de alguna manera una gratificación sexual. 3. Violencia verbal. Insultar, gritar, hacer comentarios crueles o despectivos, ofender de alguna manera, todo lo que sea utilizar el lenguaje para causar daño. Y 4. Violencia psicológica, que puede incluir estas agresiones verbales o bien actitudes de burla, de humillación, hacer de menos al otro, amenazar, aislar, controlar, difamar, intimidar. Y sé que aquí muchos me podrán decir, pero Joana, es que en las novatadas hay consentimiento. Bien, pero vamos a tener en cuenta una cosa, que tú participes voluntariamente en un acto no quiere decir que detrás no haya mecanismos de persuasión y de manipulación que de alguna manera te incitan a participar y a no abandonar esos ritos. Por eso digo siempre, insisto en que no son temas nada sencillos y donde están implicadas muchas cuestiones que hay que conocer. Y esto lo señalo específicamente en el vídeo sobre el abuso de poder. En las novatadas hay mecanismos de manipulación y de persuasión. ¿Por qué? Porque si tú quieres entrar en el grupo es lo que hay. Y cuando digo grupo, estoy hablando de equipo deportivo, de banda de música, de una fraternidad, de un colegio mayor. Hay a veces que tú no puedes evitar, ¿no? Y dices, bueno, no participes ya, pero es que el colegio mayor que me toca es este, o al que voy a ir es este, o este es el equipo deportivo de mi ciudad, no hay otro, no puedo hacer otra cosa. Hay un autor que ha definido las novatadas como un acto voluntario que resulta o que tiene el potencial de resultar en lesiones físicas y o daño psicológico. Por eso es responsabilidad de la institución educativa y de los entrenadores, de los compañeros también, de los padres, etcétera, no tolerar ni respaldar este tipo de prácticas. Lo que pasa es que las instituciones muchas veces se lavan las manos porque te dicen aquello de es que ha sucedido fuera del recinto. Hay un estudio portugués muy interesante donde analizaron las características de las prácticas violentas en las novatadas, tanto desde la perspectiva de la victimización como de la perpetración, y se plantearon 4 hipótesis. ¿Ser víctima de novatadas produce una mayor probabilidad de cometer actos violentos cuando pasas a ser veterano? ¿Qué pensáis? Lo que vieron en este estudio es que aquellos que eran violentos cuando eran veteranos tenían mayor probabilidad de efectivamente haber sido víctimas de violencia cuando eran novatos. Esto lo vemos también en casos de maltrato infantil, ¿no? Donde muchos han sufrido distintos tipos de violencia y de mayores se convierten en perpetradores. ¿Hay relación entre ser mujer y ser víctima de novatadas? Pues parece que no, las víctimas eran tanto hombres como mujeres. ¿Hay una relación entre ser hombre y ser perpetrador de violencia en las novatadas? Pues en este caso, al menos en este estudio, parece que sí. Por tanto, el sexo no sería tanto una variable que influye en la victimización, sino en la perpetración de la violencia. Y en la cuarta hipótesis, que parece que también se confirmó, que aquellos que estaban en el rango más alto de la jerarquía exhibían comportamientos más violentos. Y esto quizá tenga una explicación porque cuanto más poder tienes, más difícil es controlar a esa persona. Y en cuanto a las posibles secuelas de las novatadas, puede llegar incluso a problemas clínicos como la depresión, la ansiedad, los trastornos de la conducta alimentaria o el trastorno de estrés postraumático. Y además de esto, sin llegar a un punto clínico, pero sí que puede generar una pérdida de autoestima y autoconfianza, problemas para conciliar el sueño, apatía, problemas de concentración, uso de sustancias. Hay un estudio de Huber y Pollard donde encontraron que casi el 50% de estudiantes de secundaria, no universitarios, habían recibido novatadas, más del 40% incluían actividades humillantes y el 30% se vio incluso obligado a realizar actos, vamos a decir, potencialmente ilegales, como puede ser desnudarse en la vía pública. Y además es muy frecuente que en todo acto de novatadas haya una ingesta importante de alcohol, también de otras sustancias, pero principalmente de alcohol. En este estudio, además, más del 70% dijo haber padecido consecuencias negativas tanto a nivel de relaciones sociales con otros por esa autoestima y esa autoconfianza, así como síntomas físicos y psicológicos. Los científicos sociales llevan más de 100 años estudiando estos fenómenos similares. Lo que pasa que hubo una época en la que se llevó todo por
lo puramente psicológico, ¿no? Es decir, mira que esto es una manifestación de agresividad y de psicopatología, pero no todo el mundo que participa en novatadas, tanto haciéndolas como recibiéndolas, tiene un funcionamiento psicológico anómalo. Hay también implicaciones a nivel social, por ejemplo. De hecho, los estudios sugieren que la probabilidad de que los estudiantes experimenten estos actos destinados a novatos está influenciada por dos cosas. Uno, su actitud hacia el hecho, es decir, el verlo como algo socialmente aceptado, y también por las experiencias y actitudes de los adultos importantes que han rodeado la vida de estos chavales. Es decir, aquellos que conocen adultos que ya han pasado por esto y que de alguna manera lo han normalizado, tienden a perpetuar ese comportamiento por una búsqueda de conformidad social. Y además, en aquellos casos en los que, por ejemplo, alguien ha sido víctima de acoso escolar o bien en el instituto, puede desarrollar más problemas psicológicos si posteriormente se ven sometidos a novatadas, dependiendo evidentemente del tipo de novatada, de la duración, etc. No es igual el vínculo que se forja bajo la violencia, donde se humilla y se degrada, donde se genera división y donde alguien con más poder se alza sobre ti, y aquel vínculo donde se construye un equipo en el que se promueven el respeto y la dignidad, donde hay un apoyo y un fortalecimiento de lazos, donde hay un trabajo conjunto con unos objetivos en común o con una visión en común, donde hay orgullo e integridad, la cohesión grupal es la misma, el bienestar psicológico individual y colectivo va a ser igual en uno que en otro.